junio van a llegar las celebraciones, entre comillas, de el mes del orgullo gay, ¿no? Eso ya lo sabemos, muchas corporaciones están ligadas a ellos, hay mucho dinero en juego, entonces no va a ser ninguna sorpresa verlo una vez más, ¿no? Pero lo que ha comenzado a convertirse en problemático es el hecho de que algunos sacerdotes y religiosas estén mezclando conceptos completamente seculares y anticatólicos, confundiéndolos con la caridad que nos obliga a acoger a todas las personas, porque, como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, y eso incluye a todos los hombres. Y recientemente el Papa Francisco decía de las personas homosexuales que Dios no se avergüenza de ninguno de sus hijos, ¿no? Y en consecuencia, para nosotros los católicos eso significa que tenemos que cumplir con ese inciso específico del Catecismo de la Iglesia Católica, donde después de explicarnos que la homosexualidad es una tendencia equivocada y que los actos homosexuales son intrínsecamente malos, que las personas homosexuales, sin embargo, deben ser acogidas con amor, con reverencia, con apertura, ¿no? Y yo creo que efectivamente todavía tenemos un vacío en la manera como vamos como tenemos que enfrentar esta realidad, ¿no? Y enfrentar la realidad de números crecientes de mujeres adolescentes, por ejemplo, que creen que al volverse transexuales y atravesar una terapia, digamos, de adaptación, entre comillas, porque no tiene nada de terapia, en realidad es una mutilación y un bombardeo hormonal para hacerlos parecer como personas del sexo opuesto. En todo este contexto, nosotros tenemos un desafío pastoral que no estamos enfrentando suficientemente, de ahí no hay nada que decir. Pero lamentablemente, el problema está en que las voces de los sacerdotes y las religiosas que hablan de inclusión, acogida, aceptación, y nunca señalan que la Iglesia acoge como Jesucristo, y el amor precisamente hace que esa acogida lleve a la verdad. Y acá nosotros podemos detenernos en muchas de las cosas que Jesús ha dicho y muchas de las cosas que Jesús ha hecho, ¿no? Y una de ellas, de las más importantes y de las más elocuentes en este tema de cómo acogemos a las personas homosexuales, a las personas transexuales, ¿no? Es el pasaje de la adúltera, ¿no?, que quiere ser apedreada. Jesús básicamente la defiende y la protege. Eso es lo que hace Jesús. Primero la defiende y la protege. No salta a juzgarla, no salta a querer castigarla, pero después, justamente, en el segundo momento de defenderla y protegerla, y le salva la vida, le da una muestra adicional de misericordia y acogida cuando le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido. Y Jesús le dice: entonces yo tampoco te condeno. Jesús no condena, eso es verdad. Pero la clave de ese pasaje, sin la cual este pasaje no tendría ningún valor, es cuando le dice: ahora vete y no peques más. Sin esta propuesta de conversión, Jesús hubiera hecho un acto relativamente heroico, valiente, al detener pues a una turba, pero nada hubiera cambiado, porque esos mismos que querían apedrear a esta mujer van a seguir buscando personas a las cuales apedrear, y probablemente terminen apedreando a esa misma mujer, si es que a ella no le piden que se convierta. Jesús no le pide que no peque más y sigue pecando. Entonces,
El gran problema aquí está en entender qué cosa significa inclusión. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y las religiosas que hablan de este tema y a las que vamos a seguir observando y que vamos a seguir denunciando, son personas que han confundido un criterio completamente secular como es el de la inclusión, ¿no?, para reemplazarlo y hacerlo valer como si fuera la misericordia y la acogida cristianas, que no son lo que para el mundo secular es inclusión. Porque para el mundo secular inclusión es acepta a todos como son, acepta todo lo que hacen y no aceptes a todos aquellos que no piensan como tú. Es decir, que todos tienen que hacer lo que se les da la gana y que todos tienen que ser aceptados, cualquiera que sea su conducta, sin ninguna precondición y sin ningún requerimiento. Entonces resulta que la inclusión se convierte en la mafia de los que creen que determinadas conductas no deberían ser reconocidas como inmorales, no debería suscitar de nadie el deseo honesto de un cambio de vida. Y nadie debería tener el derecho de pedirle a esas personas que cambien. Ese derecho no debería existir. Porque la Iglesia no está pidiendo que se condene los actos homosexuales, que los homosexuales sean apedreados o sean condenados a la cárcel o a la muerte, como sucede en los países islámicos o en varios países del África subsahariana. No pide eso. La Iglesia pide el derecho, tú y yo católicos pedimos el derecho de poder invitar a esos hermanos, acogerlos con los brazos abiertos y explicarles que tienen la dignidad de los hijos de Dios y que como todos nosotros tienen una cruz que cargar y que como todos nosotros somos invitados por Jesucristo a la conversión, a la libertad plena de dejar atrás el mal y el pecado. A mí me gusta ver series de investigación, ya sea médicas, ya sea judiciales, ¿no? Son un formato de series que se llaman series procesales, ¿no? Normalmente investigaciones médicas o investigaciones judiciales o policiales, ¿no? Me gusta mucho porque activan la inteligencia, activan la imaginación. Los guionistas son extremadamente ingeniosos para crear estas situaciones y confundirnos para que sea muy difícil saber quién es el asesino, sino hasta el final, ¿no? Y muchas de estas series, justamente por su éxito, se han convertido en verdaderos centros, verdaderas maquinarias de propaganda del lobby homosexual y del aborto, ¿no? Entonces, uno ve las distintas series, distintas personas, muertos, circunstancias, asesinatos, enfermedades, etc. Pero cada tanto hay una serie que es una bomba ideológica, ¿no? Y en esta serie, que se trata de un equipo forense que investiga la muerte de una persona, de una mujer que ha desaparecido, ¿no? Y encuentran su cuerpo flotando en el agua, lo llevan al centro de estudio forense y entonces uno de los expertos dice: mira, desde acá veo la composición de su cadera y en consecuencia sabemos que se trata de porque tenía el rostro desfigurado, se trata de un varón, ¿no? Y otro doctor dice: pero yo desde acá veo sus genitales y se trata de una mujer, ¿no? Para resumirles, ¿no? ¿En qué consiste la historia? La historia consiste en que era un
predicador evangélico súper conservador que criticaba la homosexualidad, que criticaba el divorcio, etcétera, etcétera, y que su hijo, que formaba parte, digamos, de su culto, formaba parte de su templo en el que hacían mucho dinero, se rebela, deja de ser cristiano y se vuelve pues un joven rebelde con tatuajes, con el pelo de color, ¿no? Y con perforaciones, ¿no? Con piercing. Entonces, cuando descubren quién es esta persona, descubren que en realidad esta persona no tenía más de 7 años de historia legal, y descubren que en realidad había sido este pastor, ¿no? Que había dejado, después del abandono de su hijo, de que su hijo renegó de su religión y renegó de él, que tuvo un momento de conversión, entre comillas, pero esta es su conversión. Descubrió que él en realidad siempre había querido ser mujer, ¿no? Y en consecuencia pasó por una operación incluyendo quirúrgica, por eso que uno de los médicos forenses vio pues que era mujer en los genitales, y otro vio que en la estructura de la cadera, que los expertos saben reconocerlo inmediatamente, era un hombre. Y entonces dicen, bueno, es ella, y comienzan a reconstruir la historia, y resulta que esta nueva persona, es decir, el pastor malo, ¿no? Que juzga a la gente, que es de corazón duro, etc., funda una iglesia que se llama, no tiene más imaginación Hollywood, ¿no? Una iglesia que se llama la Iglesia de la Inclusión, ¿no? Church of the Inclusion. Miren, los evangélicos, incluso los progresistas, ¿no? Escogen siempre nombres que tienen que ver, que tienen alguna referencia bíblica, del Nuevo, del Antiguo Testamento, ¿no? Iglesia de los Candelabros, ustedes los pueden ver por todos lados, ¿no? Y de todos los tonos, ¿no? Pero claro, para Hollywood funda esta Iglesia de la Inclusión. ¿Por qué? Porque este mismo pastor que ahora actúa como mujer y es una pastora, junta a gente marginal, ¿no? Gente pobre, gente alcohólica, gente drogadicta, prostitutas, homosexuales, y según Hollywood, ese es pues el verdadero cristianismo, ¿no? No el del anterior pastor que juzgaba, etcétera, etcétera, que ciertamente no es el verdadero cristianismo. Pero esta iglesia donde nadie es juzgado, ¿no? Entre comillas. Pero nadie es juzgado significa que a nadie se le pide que cambie. A nadie se le pide que cambie, ¿no? A nadie se lo anima a que cambie. Y todas las prédicas de esta pastora, o sea, el pastor que recibió esta cirugía para hacerse mujer, ¿no? Todo lo que predica es: Jesús estuvo con las prostitutas, Jesús estuvo con los cobradores de impuestos que eran absolutamente despreciados y considerados ilegales e inmorales, Jesús defendió al publicano, etc. Para explicar que Jesús, porque Él mismo era quien había creado a esos seres humanos, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, les ama y en consecuencia los quiere acoger. Pero se olvidan de toda la otra parte fundamental en la que Jesús les pide que cambie, ¿no? ¿Qué sucede con Zaqueo, por ejemplo, ¿no? El que estaba ahí en la punta de un sicomoro, y Jesús le dice baja, y él inmediatamente se convierte, ¿no? Y Jesús aplaude no el hecho externo de que Él va a dar el doble o el triple de lo que le ha quitado a la gente, sino que Él se ha convertido. Eso es lo que quiere Jesucristo. Eso es lo que busca la iglesia. Y los agentes de la iglesia, los sacerdotes, las religiosas, no pueden estar diciendo: lo que la iglesia tiene que hacer es dejar que estos actos no sean pecado. Lo que la iglesia tiene que hacer es cambiar las reglas, ¿no? Y con lo cual quieren cambiar las enseñanzas heredadas directamente de Jesucristo y de los padres de la iglesia. Eso es lo que quieren cambiar. Pero peor todavía, quieren hacer una
iglesia de la inclusión, como la de este programa de televisión, ¿no?, en la que nadie es curado. O sea, no quieren que la iglesia sane, no quiere que la iglesia cure, quiere que la iglesia justifique. Y la justificación sirve para un ratito. Cuando un sacerdote te dice, mira, está bien lo que tú estás haciendo. Cuando alguien está haciendo mal, cuando un mal sacerdote te dice, está bien lo que estás haciendo cuando alguien está haciendo mal, eso no cura. Y muchas personas que han estado en esta situación, que han buscado una justificación sacerdotal o de alguien de autoridad, lo saben porque lo han experimentado. Saben en el fondo del corazón que eso produce un alivio temporal que me sirve para justificarme frente a otros. A mí el padre tal me ha dicho esto, pero no me da la paz, porque la paz es producto del encuentro con Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo lo que hace es lo que hizo con Zaqueo: cambia tu vida, ¿no? Entonces, esta serie de televisión, para redondearles, ¿no?, y no dejarles con el suspenso en qué termina, es que en el proceso de investigación de quién mató un tipo que se había enamorado de la pastora, entre comillas, que era hombre, ¿no? O sea, pero digamos que se presentaba como mujer, ¿no? Buscan al hijo, ¿no? Porque el hijo había renegado de ellos y lo encuentran todo tatuado, ¿no?, y todo renegado. Entonces dicen, mira, tenemos que decirte que tu papá, que era tal y cual, o sea, él cambió, se volvió transexual, y luego creó esta iglesia de la inclusión. Y el hijo se sorprende, se conmueve y dice, esto es lo que estoy orgulloso de mi padre, qué pena que se haya muerto, patatín patatán, y toma la Biblia de su padre y dice, yo voy a seguir con su ministerio, ¿no? Y la última escena, feliz para Hollywood, es que ahora este joven que se ha reencontrado con su fe gracias a que su papá se volvió transexual, ¿no?, y fundó la iglesia de la inclusión, ahora él todo tatuado y con aretes y etcétera, ahora él es el nuevo pastor de la iglesia de inclusión. Y la serie, este capítulo de la serie termina con un discurso de él diciendo, Dios nos acoge a todos, Dios acoge el verdadero cristianismo, es decir, dándonos una lección de Hollywood que no sabe distinguir una cruz de un zapato, ¿no? O sea, con una lección de Hollywood de qué es el verdadero cristianismo, es esta iglesia de la inclusión. No es la iglesia de la inclusión el verdadero cristianismo es la iglesia de la misericordia, ¿no? Y es interesante, la iglesia de la misericordia, porque nos trae de nuevo a ese pasaje que les mencionaba de la adúltera perdonada, porque San Agustín, explicando este pasaje, dice, al final, eche misericordia et misera. Al final, miren, allí están solamente la miseria, o sea, la misericordia, Jesús, y la miseria de esta mujer. Y lo que Jesús hace es, con su misericordia, rescatarla de la miseria. Que tengas un buen día.